Mitos y leyendas. El oro de los nazis. El distrito de los lagos de Salzkammergut, en Austria, es conocido como el vertedero del diablo. Al final de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a correr rumores de que los nazis habían escondido allí el oro que habían saqueado por toda Europa. El oro engrasaba la maquinaria bélica de Hitler, era esencial para él. Con el avance de los aliados, los nazis empezaron a esconder su botín donde podían. Yo vi cómo tiraban las cajas al lago. Y existe un lago tan profundo y aislado que dicen era el vertedero favorito de los nazis. El lago Toplitz. Las historias sobre lo que llaman el dorado de los nazis llevan 70 años obsesionando a los cazatesoros. El hombre no piensa con lógica cuando se trata de oro. Pierde la razón completamente. Cuando un equipo de buzos exploró el lago Toplitz por primera vez, vi en la pantalla que había algo. No encontraron oro, pero sí algo igual de extraordinario. Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, Hitler estaba en su búnker, incapaz de aceptar la derrota. Pero la mayoría de los nazis sabían que todo había acabado. Tenían que esconder las pruebas de sus crímenes. Una unidad de oficiales de las SS recibió la orden de transportar unas cajas al distrito de los lagos de Salzkammergut, en los Alpes austríacos. Pero su misión se vio interrumpida. La carretera no llegaba hasta el lago que les habían indicado. Necesitaban un transporte alternativo para llevar su mercancía secreta a su destino. El lago Toplitz. Ida Weissenbacher tenía 21 años cuando las SS despertaron a su abuelo exigiendo su ayuda. Llamaron a las 5 de la mañana y cuando fui a abrir, había 2 hombres de las SS en la puerta. Necesitaban un caballo y un carro para llegar al lago Toplitz. Mi abuelo les dijo que no podía ser porque no había dado de comer al caballo, pero insistieron que era muy importante y que fuera a preparar el caballo. Ida Weissenbacher temía por su vida y rápidamente cumplió sus órdenes. Pero la muchacha se fijó en un particular detalle. Las cajas no eran todas iguales. Unas pesaban más que otras y eran de distinto tamaño. Las más pequeñas eran las que más pesaban. Ida preguntó qué había en las cajas más pesadas, pero la única respuesta que obtuvo fue un frío silencio. Los hombres de las SS no me dijeron nada. Les pregunté de dónde eran. Tampoco me contestaron, eran muy estrictos. Todo debía permanecer en secreto. Ida hizo 3 viajes. Y cuando llegaron al lago la segunda vez, presenció algo extraño.
Cuando volví con el segundo carro, vi que se ponían a tirar las cajas al lago. En aquel momento no se dio cuenta, pero Ida Weissenbacher pudo haber sido testigo de uno de los últimos actos de la mayor estafa bancaria de la historia. La escala de los robos que los nazis perpetraron por toda Europa era astronómica. El expolio de Europa formó parte del plan de guerra nazi desde el principio. Su idea era apoderarse de todo lo que tuviera algún valor. Los nazis expoliaron los museos y las colecciones privadas de los países ocupados, llevándose obras de arte de valor incalculable. Hitler era un aficionado al arte. Le fascinaba, igual que los tesoros. Coleccionaba objetos. Intentó hacerse con cuadros y esculturas de pintores y artistas famosos. El mariscal del Reich y comandante en jefe de la Luftwaffe, Hermann Göring, amasó una enorme colección personal de arte y oro expoliado que le enviaban desde la Europa ocupada, y se calcula que su valor ascendía a 200 millones de dólares. Pero desde el principio, lo que más deseaban los nazis era oro. Podían almacenar los lingotes de oro en cámaras acorazadas y cambiarlos por moneda extranjera cuando fuera necesario. Empezó en 1938 con la ocupación de Austria. Se llevaron las reservas nacionales en el mismo momento en que entraron en Viena. Continuaron en Checoslovaquia y así siguieron, porque lo que los nazis necesitaban era el oro. Los nazis robaron el equivalente a 2,5 millones de dólares en oro de Checoslovaquia, 200 millones de dólares en oro de Francia y Bélgica, y más avanzada la guerra, 30 millones de Hungría y 100 millones de dólares de Italia. Los nazis robaban las reservas de oro de los países que conquistaban. El oro era esencial para Hitler. Todo el mundo tenía la mítica idea de que Hitler y Alemania tenían montañas y montañas de oro. Pero en realidad, Alemania no tenía comida suficiente para alimentar a su población. En total, Berlín acumuló 500 millones de dólares en oro extranjero, el equivalente a más de 36.000 millones de dólares en la actualidad. El oro impulsaba la maquinaria bélica nazi. Fundían el oro. Lo marcaban con sellos falsos, como si viniera de la Casa de la Moneda prusiana, y lo enviaban a Zúrich, donde los suizos se lo cambiaban por moneda extranjera. Los bancos suizos fueron cómplices en el robo del oro europeo. Un grupo de investigadores norteamericano determinó que de los 400 millones de dólares, que era mucho dinero hace 50 años, que fueron enviados a Suiza desde Alemania, 300 millones eran robados. Los nazis tenían un motivo por el que nunca atacaron Suiza. Era su banco y su medio para acumular tesoros, el lugar en el que comerciar y negociar con otros países extranjeros. Los aliados suplicaron a los suizos que dejaran de aceptar el oro y estos se negaron. Siguieron aceptándolo hasta 1945, cuando los alemanes prácticamente habían perdido la guerra.
Pero el oro de los bancos europeos que Hitler y sus ejércitos podían robar era limitado. Las SS recibieron instrucciones de encontrar fuentes alternativas. Se les empezó a acabar el oro. ¿Y qué hicieron? Cometieron otro terrible crimen de guerra y antes de matar a los judíos en Auschwitz, les arrancaban los dientes de oro y los fundían en lingotes. Las SS arrebataron a las víctimas de los campos de concentración un total de 70 millones de dólares en dientes de oro y joyas. Pero en 1945, mientras los aliados llegaban a Alemania, algunos nazis empezaron a plantearse lo impensable. Y si perdían, ¿dónde irían? ¿Y qué podrían hacer con el oro robado? Los alemanes guardaron lingotes de oro y otros tesoros robados, sobre todo arte, fuera del alcance de cualquiera que pudiera quitárselos. El oro nazi corría peligro. Hitler ordenó a las SS que hicieran desaparecer las reservas de Berlín. Empezaron a transportar objetos valiosos y oro. Los llevaban a depósitos subterráneos en las montañas. Pero los norteamericanos se enteraron de las órdenes de Hitler. El 4 de abril de 1945 entraron en la ciudad alemana de Merkers y descubrieron un gran botín en una mina de sal abandonada. Más de 8.000 lingotes de oro, valorados en 240 millones de dólares. No podían creer lo que veían. Quedaron cegados por la increíble cantidad de oro que había almacenado. Y no solo había oro, también más de 1.000 millones de marcos alemanes, millones en monedas extranjeras y 400 toneladas de obras de arte de un valor incalculable. Pero solo era una parte del botín robado. Los aliados sabían que los nazis se habían dado a la fuga para esconder el resto. En secreto, los nazis enviaron trenes de mercancías hacia el sur, con la esperanza de escapar de los norteamericanos que avanzaban desde el oeste y de los rusos desde el este. Cuando esos trenes llegaron a Salzkammergut, estaban llenos hasta los topes de todo tipo de tesoros: oro, objetos valiosos, cuadros, todo lo que los nazis habían podido coger antes de marcharse. Algunos de los generales más veteranos de Hitler huyeron con su botín. Incluso el segundo al mando de las SS, Ernst Kaltenbrunner. Kaltenbrunner, un alto cargo de las SS, cogió lo que había acumulado a lo largo de su carrera y se lo llevó a Salzkammergut. Kaltenbrunner se refugió en esta casa a orillas del lago Attersee, a 25 kilómetros del lago Toplitz. Kaltenbrunner intentó contactar con los norteamericanos porque había planeado firmar un tratado de paz alternativo con ellos. Pero cuando sus tentativas de negociación fueron rechazadas, Kaltenbrunner huyó, no sin antes enterrar su botín. Cuando Kaltenbrunner se marchó de Salzkammergut e intentó huir, lo que dejó y más tarde encontraron fue oro enterrado en su jardín. Cogió unas cajas llenas de oro y las enterró en su jardín, aunque las encontraron en las primeras semanas después de la guerra.
Pero Kaltenbrunner no fue el único que enterró oro. En el sur de Austria, soldados norteamericanos encontraron más de 700 lingotes de oro nazi enterrados en un hoyo en el suelo. Y las historias sobre el oro escondido de los nazis empezaron a circular por todo el Salzkammergut. Había testigos que afirmaban que algunos nazis famosos, como Heinrich Müller, el jefe de la Gestapo, había llegado en los últimos días de la guerra, acompañado por 15 oficiales en motos con sidecares, llenos de objetos valiosos y oro, que subían a las montañas y no volvían a bajar. Sin embargo, la mayoría de los rumores giraban en torno a un lago. El mismo lago al que Ida Weissenbacher había visto que tiraban cajas. El lago Toplitz. El Toplitz es un fenómeno geológico fascinante. Es alargado. Una garganta tan profunda como el Big Ben, varios cientos de metros. Los nazis lo sabían todo sobre el lago Toplitz. Joseph Goebbels tenía cerca una casa de vacaciones. Dada su profundidad de 103 metros y su ubicación aislada desde 1943, lo habían usado para realizar pruebas navales. En sus oscuras aguas, los nazis experimentaron con explosivos subacuáticos y submarinos, probándolos a diferentes profundidades. El lago Toplitz era considerado por los oficiales de las SS como un lugar ideal para hundir el tesoro nazi e impedir que los aliados se hicieran con él. Y un día, cuando las cosas mejoraran, volverían para recuperarlo. Una testigo, Ida Weissenbacher, sigue viviendo a unos kilómetros del lago Toplitz y recuerda el día que llegaron las SS. Esta es la misma casa en la que vivía de joven cuando le ordenaron que les ayudara a transportar unas pesadas cajas hasta el lago. Les dije: «¿Estáis locos? ¿Para qué las vais a tirar en el lago?» Me respondieron que tenían que hacerlo, que era algo con lo que no podían quedarse. Pero nunca supo con exactitud lo que había en aquellas pesadas cajas. ¿Podrían haber contenido el oro nazi desaparecido? Después de la guerra, pasaron los años y empezaron a proliferar historias sobre qué habrían tirado al lago Toplitz. Por lo que Ida había visto y el oro que habían desenterrado cerca, todos estaban convencidos de que tenía que haber más en el fondo del lago. En los años 50, un muchacho de la zona, Gerhard Schauner, llevaba toda su vida oyendo hablar del tesoro del lago Toplitz. De niños, encontramos muchas cosas que habían tirado al lago durante la guerra. Fui a aquellos lugares cientos de veces y quitaba el cieno con las manos. Cerca vivía un pez gordo nazi, más allá otro, y cuando había algún lago cerca podías encontrar cosas. En los años posteriores a la guerra, buzos aficionados intentaron llegar al fondo del lago Toplitz para recuperar el tesoro nazi. Pero el Toplitz es un lago fuera de lo común. A más de 20 metros de profundidad no hay oxígeno, así que nada se descompone. Como en sus escarpadas orillas hay muchos árboles,
Al caerse forman un falso fondo de troncos flotantes, y si alguien queda atrapado bajo él, a menudo no puede volver a la superficie. Dos científicos alemanes que habían trabajado en la estación naval nazi durante la guerra se ahogaron al intentar llegar al fondo del lago Toplitz. Pero sus muertes no hicieron sino potenciar los rumores sobre lo que podía haber escondido en el lago. Solo que ahora la gente decía que estaba maldito. A finales de los años 50, las historias sobre el oro hundido en el lago Toplitz resultaron irresistibles para un periodista que trabajaba para la revista más vendida de Alemania, Der Stern. El periodista de investigación Wolfgang Lode había alcanzado la cúspide de su profesión. En aquella época tenías que llegar el primero y volver con una foto y una historia para la revista. Y resultaba difícil ser siempre el primero. Desgastaba mucho. Incluso tenía un avión a mi disposición. Meticulosamente, Lode fue descifrando la historia de lo que había pasado en el lago Toplitz, cotejando la información obtenida de documentos nazis con rumores locales e incluso las confesiones de antiguos generales nazis refugiados en Sudamérica. Al principio no sabía nada sobre el oro. Me topé con ello cuando empecé a investigar sobre lo que había sucedido. Basándose en sus descubrimientos, Lode persuadió a sus editores de que financiaran la primera exploración del lago Toplitz a gran escala, con la excusa de que podrían tener la mayor exclusiva de la década. Por supuesto, ayudó el hecho de que Wolfgang Lode no fuera solo un periodista. Estuve en la Armada. Fui oficial naval durante la guerra, así que sabía cómo trabajar bajo el agua. El agua llega a Toplitz desde un pequeño lago situado más arriba y la traspasa a otro más grande, por lo que tiene una dinámica de corrientes únicas y peligrosas. Lode tenía que averiguar exactamente cómo enfrentarse a aquellas peligrosas corrientes, hasta el fondo, 103 metros más abajo. Tuve que calcular a qué velocidad y a qué nivel se movía el lago. E incluso aunque lograra comprender las corrientes, sacar lo que estuviera ahí abajo a la superficie supondría un problema completamente diferente. Así que adaptó la tecnología que había utilizado en la Armada. Hice algunos cálculos y fabricamos una pinza mecánica. La hicimos de manera que se abriera al bajar y luego se sacaba con una cuerda, así que se cerraba al llegar abajo. Y cuando estuviera cerrada, subiríamos la caja. Lode añadió a la pinza un foco y una cámara que enviaría imágenes al equipo en la superficie. Con la información que había adquirido de la gente de la zona y antiguos nazis, Lode se había hecho una idea de dónde estaba el supuesto oro hundido. Registraron el lago entero durante 2 semanas y no encontraron nada. Pero Lode estaba resuelto a seguir, y justo cuando estaban a punto de rendirse, dijo a su equipo que tenían que continuar incluso de noche. Seguimos buscando por la noche con la cámara por el fondo del lago.
Al principio no encontramos nada. Pero luego en la pantalla pude ver que había algo. Y a las 11 de la noche vimos una caja. El equipo de Lode apenas pudo contener la emoción. ¿Habrían encontrado el oro nazi perdido? La cámara iluminó la caja y entonces la pinza la recogió. Cuando estaba a 2 o 3 metros de la superficie, nos detuvimos porque la caja podía romperse. Si se les caía, la historia de Lode se hundiría con ella. No podía correr ese riesgo. Me sumergí con una cuerda y até con ella la caja. Luego salí a la superficie y les di la cuerda. Cuando sacaron la caja a la superficie, nadie estaba seguro de lo que habría dentro. A la mañana siguiente, la prensa mundial esperaba ansiosa. Entre aquella multitud había un niño, Gerhard Sauner, que todavía se acuerda del día que cambió su vida. Para nosotros fue algo sensacional. Todos fuimos al lago Toplitz con nuestros padres para presenciar el momento en que abrían el cofre del tesoro. Fue una gran motivación para mí. Tenía que llegar ahí abajo. Pero Sauner y su familia no eran los únicos que ardían en deseos de ver lo que había en la caja que había encontrado Lode. Había policía y un montón de gente. Había 80 o 90 personas apiñadas cuando sacamos la caja y la abrimos. Pero no había oro dentro. Para sorpresa del público, el equipo de Der Stern no había encontrado oro, sino millones y millones de billetes de libras esterlinas. Era el comienzo de un nuevo misterio. ¿De dónde habían salido? ¿Y por qué las hundieron en el lago Toplitz? Y el misterio aumentó cuando descubrieron que las libras no eran lo que parecían. Lo que Lode y el equipo de Der Stern había descubierto no era oro, sino 73 millones de libras en billetes perfectamente falsificados. El equivalente a casi 3.000 millones de libras hoy en día. Pero nadie sabía cómo habían llegado allí. Lo que Lode había encontrado era una prueba de la mayor operación de falsificación de dinero de la historia. La idea de falsificar libras esterlinas se les ocurrió durante la primera semana de la guerra. El plan de los nazis era desestabilizar la libra como divisa de reserva mundial y poner al Imperio Británico de rodillas. Gran Bretaña quedaría incluida en el Reich de los 1000 años. El Banco de Inglaterra estaba convencido de que sus billetes eran infalsificables. Pero las SS alemanas tenían otras ideas.
Su dirigente, Heinrich Himmler, estaba a cargo del plan y conocía a la persona perfecta para ponerlo en práctica. Un oficial de las SS con formación de ingeniero y especializado en falsificar pasaportes había llamado la atención de Himmler. Se llamaba Bernhard Krüger. Himmler le dijo a Krüger que le pondría su nombre a la operación, la Operación Bernhard. Era una oferta que Krüger no podía rechazar. Himmler le dijo a Krüger que usara falsificadores y artistas judíos para hacer sus libras. Muchos ya estaban a disposición de los nazis. Krüger fue a Auschwitz en busca de cualquier prisionero judío que hablara alemán y tuviera alguna relación con las artes gráficas. Y se los llevaba. A lo largo de un año o dos, reunió 140 prisioneros judíos en el campo de concentración de Sachsenhausen, al norte de Berlín, que era el cuartel general de todos los campos de concentración. Krüger tuvo que decidir qué billete británico sería el más fácil de falsificar para su equipo. Decidieron imprimir billetes de 5 libras. Eran grandes e impresionantes, en blanco y negro, y fáciles de imprimir. Este hombre era un ingeniero muy meticuloso y envió unas planchas a los grabadores de los bancos del Reich que las ajustaron con las marcas secretas que los británicos ponían en las libras. Querían hacer unos billetes perfectos. Por supuesto, esos billetes formaban parte de sus planes. Debían ser utilizados en las finanzas internacionales. Los artículos de Wolfgang Lode en Der Stern revelaron que en septiembre de 1942 las primeras libras falsificadas por el equipo de Sachsenhausen habían entrado en circulación al otro lado del Canal de la Mancha. Técnicamente eran brillantes, casi indetectables. El Banco de Inglaterra declaró que eran las falsificaciones más perfectas que habían visto. Pronto empezó a aparecer una avalancha de libras falsificadas que los nazis usaron para comprar armas y aún más oro. Entre 1942 y 1945, los falsificadores de Sachsenhausen produjeron 134 millones de libras falsas. Eso representaba aproximadamente el 13% de los 1.000 millones de libras que había en circulación en todo el mundo. La libra se convirtió en una moneda sospechosa. Nadie sabía cuáles eran las auténticas o las falsificaciones del Führer. Los alemanes estaban perdiendo la guerra. Cuando los aliados avanzaron en 1945, Krüger supo que su vida y la de sus falsificadores significaban muy poco para su jefe, Heinrich Himmler, que estaba intentando desesperadamente ocultar cualquier prueba de sus abominables crímenes. Krüger se dio cuenta de que no solo morirían los judíos, sino que él, como conocedor de un secreto de Estado, probablemente también sería asesinado. Así que los intereses del oficial de las SS y de los judíos empezaron a converger. Krüger ordenó a sus hombres que escaparan y quemaran todas las pruebas de su extraordinaria operación de falsificación. El problema era que quemar millones de libras era más difícil de lo que Krüger había imaginado.
¿Por qué no las destruyeron sin más? La cuestión es que intentaron destruirlas. Tenían órdenes de quemarlas y no dejar ni rastro de ninguna libra en las cenizas. Tenían que enterrarlas. Pero había demasiadas libras que destruir. Así que Kruger envió una unidad con libras falsificadas metidas en cajas impermeables y con lastres al distrito de Salzkammergut. Su destino era el lago Toplitz, tal y como demostró Wolfgang Lode al sacarlas a la superficie en 1959. El servicio de inteligencia de las SS estaba confabulado con los expertos de alto nivel que llevaron las cajas al lago Toplitz en Austria. Lode reveló que a las unidades de las SS les habían dicho específicamente que buscaran la manera de recuperar las cajas tras la guerra. Cogieron las cajas llenas de libras falsificadas y las hundieron en el lago. Pero no por completo, porque cada una estaba atada a una cuerda. Ataban las cajas a boyas de madera con una cuerda y las tiraban al agua. Las cuerdas estaban atadas a las cajas y a troncos que flotarían indicando dónde las habían hundido. Así, las SS creían que algún día podrían volver y recuperar su botín hundido. Cuando Lode descubrió la verdad, el gobierno austriaco, siguiendo las instrucciones del Banco de Inglaterra, destruyó las libras de Kruger. Pero la escala de la operación de falsificación era tal que hoy en día siguen existiendo el triple de falsificaciones que de libras auténticas. Para mí, la profunda ironía de las libras es la de las auténticas falsificaciones, porque hay también falsificaciones falsas que la gente intenta colar. Las falsificaciones verdaderas llegan a valer hasta 50 libras, mucho más de su valor original. A veces alcanzan las 100 libras si están en buenas condiciones. ¿Pero Wolfgang Lode había resuelto el misterio del lago Toplitz de una vez por todas? ¿Las historias del oro hundido no eran más que historias después de todo? Sigue habiendo preguntas sin respuesta. Si en Toplitz solo había libras falsificadas, ¿qué había en las cajas más pesadas que vio Ida Weissenbacher el día que las SS llamaron a su puerta? ¿Podría tratarse del oro? Por supuesto. Claro que sí. No han sacado todas las cajas. Estoy convencida. Había otras cajas más pequeñas y pesadas, con asas. No lo sé, pero puede que dentro hubiera oro. Y el oro seguiría en el fondo. No es una idea tan descabellada. Incluso el hombre que encontró las libras falsas en el lago Toplitz está convencido de que otra unidad de oficiales de las SS fue responsable de la desaparición del oro nazi. Había otro grupo que transportó cajas con el oro a Austria. Probablemente haya cajas con oro que sigan ahí abajo. El lugar todavía se puede encontrar hoy en día. Incluso puedo enseñaros una foto. Lode está convencido de que esta foto, tomada por un oficial naval de aquella época, muestra cómo tiraron las libras en primer plano.
Pero el oro lo estaban hundiendo por detrás. Los rumores del oro hundido eran tan intensos que en 1963, 4 años después de las revelaciones de Der Stern, un joven buzo de Múnich se ahogó mientras lo buscaba. Y al intentar recuperar el cuerpo, el gobierno austriaco organizó la primera exploración oficial del lago. Sacaron a la superficie materiales del equipo de Sachsenhausen y todavía más libras falsas, pero nada de oro. Después, las autoridades prohibieron cualquier exploración subacuática del lago Toplitz, que sigue en vigor hoy en día. Pero eso no detuvo a un hombre, Gerhard Sauner, el hombre que de niño había visto cómo Wolfgang Lode sacaba las libras falsificadas de las profundidades del lago muchos años atrás. Es mi mundo, es mi lago favorito, porque históricamente es el más importante. Tenemos bayonetas, rifles, pistolas, cargadores de munición, condecoraciones, cascos militares, armas blancas, agujas hipodérmicas, incluso 3 minas redondas. Pero Sauner nunca encontró oro. Hasta 1987. El 1 de abril, Sauner sacó de las profundidades 14 lingotes de oro perfectamente conservados. Gerhard Sauner, el buzo aficionado de la zona, había rescatado el oro nazi. Por fin, alguien lo había encontrado. Pero no es oro todo lo que reluce. Había un policía muy desagradable y se nos ocurrió gastarle una broma. Así que hicimos unos lingotes de oro y los hundimos. Le dijimos que no era oro, pero el policía dijo que sí, que lo era, porque pesaba mucho. Se lo llevó y 3 días después confirmó que no era oro. Nadie se acuerda de su nombre. Ahora todo el mundo le llama Goldfinger. El misterio de lo que yace en realidad en el fondo del vertedero del diablo puede que nunca llegue a resolverse. El lago Toplitz sigue siendo un secreto. No quiere revelar lo que esconde, ¿verdad? Una cosa está clara. Hay una gran cantidad de oro y otros objetos de valor en el Salzkammergut que todavía no han sido encontrados.